Bienvenido al podcast de Psicología Autóctona Transpersonal. Yo soy el psicólogo Francisco López y el día de hoy tengo un episodio muy interesante para ti. El nombre de este episodio es El despertar de la conciencia y la espiritualidad. A lo largo de este podcast y en especial de este episodio vamos a abordar esta temática que es un tema sumamente interesante que nos va a ayudar mucho a poder conectar con nuestra espiritualidad, a poder conectar con nuestro despertar de la conciencia y poder tener un acercamiento a estos dos fascinantes temas. Comenzamos. Cuando hablamos acerca de espiritualidad y conciencia, podemos percatarnos de que son conceptos que en la actualidad tienen mucha presencia, tanto en redes sociales, en pláticas con amigos, amigas, familia, pareja. Inclusive dentro de nuestras búsquedas en internet pudiera estar presente, ¿no? Considero que hay un acercamiento a este tema a mayor medida a través de todos los procesos de aprendizaje que vamos experimentando como humanos. Existen diferentes corrientes que hablan acerca de esto que les comparto, de los procesos que se empiezan a manifestar, y también existen señales que indican que estás experimentando un despertar espiritual. Pero para poder llegar a esta profundidad dentro del podcast, tenemos que ir por partes. Vamos a abordar primero pues el significado de espiritualidad, también el significado de conciencia, como ya lo hemos abordado en algunos podcasts anteriores, pero en este momento pues bueno, vamos a dar paso a un acercamiento hacia lo espiritual con la diferente propuesta que tengo para todos ustedes. Para poder abordar pues el significado, me gustaría que pudiéramos tener también pues esta información que tengo para ustedes. Y pues bueno, vamos a dar inicio. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es el concepto, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. La espiritualidad es una palabra que deriva del griego. Está compuesta por la voz spiritus, que significa respiro. Alis, que refiere a relativo, y el sufijo de dad, que indica cualidad. Etimológicamente hablando, espiritualidad es todo lo relativo a la cualidad de lo espiritual o espíritu. Es muy interesante porque hace mención en su primera parte de la estructura etimológica a respirar, ¿no? Conecta con la vida directamente. La espiritualidad humana es definida como la conciencia. Es aquí donde también podemos ver esa conexión que tiene, ¿no? Es una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior o a todos los seres vivos. En religión, por ejemplo, pues bueno, la espiritualidad es dirigir la vida y el desarrollo espiritual según las enseñanzas y normas de un dios o profeta, con todo lo que implica un contexto religioso. Por ejemplo, la espiritualidad cristiana tiene como base y fundamento las enseñanzas de Cristo y de sus discípulos. Pero aquí estamos hablando, dejando a un lado el dogma religioso. Es un ejemplo únicamente de cómo algunas personas pueden trabajar su espiritualidad y a través de la religión compartir. Pero yo me voy a centrar más en experiencias del espíritu que no necesariamente tienen que tener una carga religiosa. La espiritualidad es un valor positivo y superior. Es una cualidad que determina, en la mayoría de los casos, un comportamiento coherente con los valores morales, éticos, que ayudan al desarrollo individual. Y existen diferentes leyes espirituales, diferentes corrientes a través de este tipo de procesos. Pero pues bueno, la espiritualidad tiene un acercamiento a lo que necesitamos aprender en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, si te encuentras cuestionándote todo el tiempo, todo lo que te rodea, incluso tus propias creencias, y eso te ha perturbado tu mundo al punto de sentir algún tipo de vacío, podrías estar en medio de una iluminación espiritual o de un despertar. Descubre otros síntomas a lo largo del podcast que les voy a ir narrando acerca de cómo pues, la espiritualidad se empieza a manifestar en algún momento de nuestra vida. También la conciencia pues, nos permite interactuar con esa espiritualidad.
Cuando tenemos muy presente esa capacidad de existir, esa capacidad de vivir que nuestra propia conciencia nos da, podemos tener un acercamiento muy bonito a nuestra espiritualidad. Como tal, la conciencia nos hace ser libres, ¿no? La conciencia, como tal, va a tener muy, muy presente que es importante encontrar un punto de equilibrio. Ya hemos definido la palabra conciencia. Desde la parte moral, puede ser el conocimiento del bien y el mal, que permite a la persona enjuiciar la realidad de forma moral, los actos, especialmente los propios. Es una forma de sentido moral o ético. Son los principios, ¿no?, de la persona. También es un conocimiento espontáneo, ¿no?, algo relacionado hacia la realidad. Pero pues bueno, hay diferentes posturas que se pueden tomar en torno a la palabra conciencia. Podemos definir el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus actos. Como tal, la palabra, pues bueno, proviene de conscientia, ¿no?, de latín, y esta a su vez del calco del griego, ¿no? Sineidesis, compuesta del prefijo sin, que significa con, se traduce a conocimiento, es decir, con conocimiento. Es muy interesante porque, pues bueno, la conciencia es la capacidad propia de todos los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. En ese sentido, pues la conciencia está asociada a la actividad mental, que implica un dominio por parte del propio individuo con los sentidos. O sea, a través de tus sentidos puedes tener un proceso consciente de la realidad que estás percibiendo. Por ejemplo, una persona consciente es aquella que tiene conocimiento de lo que ocurre consigo mismo y su entorno, mientras que la inconsciencia supone que una persona no es capaz de percibir lo que sucede ni lo que pasa a su alrededor, y no es una connotación negativa, es simplemente un acto de inconsciencia. Por otro lado, pues bueno, la conciencia también tiene una connotación, como les comparto, de índole moral, ética, del sentido del deber, ¿no?, como reflexión sobre la conducta, por ejemplo. Desde ese punto de vista, pues bueno, es muy interesante cómo nuestra conciencia, desde el área de psicología, que es nuestra área, nos va a servir mucho para poder trabajar con los pacientes. Yo busco mucho difundir el potencial que tiene la conciencia de los procesos de aprendizaje que llegan a través de la terapia. Para la psicología, la conciencia se denomina como el acto mediante el cual una persona es capaz de percibirse a sí misma en el mundo. En ese sentido, la conciencia implica el hecho de que si un individuo, al darse cuenta de aquello que ocurre a su alrededor, fuera del yo en específico, como resultado de un conjunto de reflexiones sobre las propias acciones y las realidades presentes de su entorno. La conciencia en psicología es muy importante. Creo que es un punto medular para el proceso de autoconocimiento de los pacientes cuando salen del yo, como lo cité hace rato, ¿no? Es un proceso que me encanta. Creo que hay un potencial tremendo cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos de espiritualidad, cuando podemos tener un traje a la medida respecto a las experiencias espirituales que queramos vivir en la vida. Una experiencia espiritual muy bonita que sugiero a mis pacientes vivir por lo menos una vez en la vida, o las veces que sean necesarias, es el contacto con la naturaleza. Iniciar por un proceso muy muy natural en el que puedan interactuar con sus sentidos en un entorno bello, como un bosque, por ejemplo, el mar, la playa, algún entorno en donde sus sentidos se puedan impregnar de un aprendizaje nuevo, de un estímulo. Ese puede ser un contacto espiritual muy interesante. Un contacto con la espiritualidad no necesariamente va encaminado de forma totalitaria a meditar, a tener una experiencia mística con una planta de poder, a volvernos monjes, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo que pudiera sonar lejano. La espiritualidad la podemos cultivar todos y cada uno de los días que vivimos. Tenemos esa posibilidad increíble de poder tener un acercamiento a esa espiritualidad de forma consciente. Por eso es que el podcast del día de hoy se llama
despertar de la conciencia y espiritualidad, porque para mí es muy importante poderles compartir un poquito de esta línea transpersonal que manejo, y es en donde involucro, ¿no?, el proceso espiritual y también pues el despertar de la conciencia, que es sumamente importante. Cuando tú logras trabajar, por ejemplo, en psicoterapia, técnicas de despertar de la conciencia, en donde los pacientes llegan con un motivo de consulta y bastante agitación inicial a un tema en particular, y a través de las sesiones empiezan a sanar, empiezan a descubrir, ¿no?, el origen de muchos procesos, se hacen conscientes del proceso por el cual habían llegado. Y eso es algo maravilloso, porque no es el mismo proceso cuando llegan a terapia con cierta inconsciencia del proceso que estén viviendo, al proceso de maduración, cuando ya se hace consciente, ¿no? O sea, así como hay una frase de Carl Jung, ¿no? Cuando haces consciente lo inconsciente, dejarás de decir que tu vida es el destino, ¿no? A lo que le llamas destino, pues más bien yo lo veo como un proceso también de interacción con el inconsciente, ¿no? Hay que recordar que el inconsciente, según la corriente psicodinámica, ¿no?, psicoanalítica, freudiana, en especial junguiana, me gusta mucho decir, es aquella parte de tu mente que no puedes ver, no puedes, digamos, de forma tangible sentir, pero sí puedes escuchar la comunicación interna que tiene. El inconsciente se manifiesta de diferentes maneras, y creo que dentro del despertar de la conciencia hay una evolución en la comunicación que tenemos con nuestra mente inconsciente. Eso es algo maravilloso, porque nos permite tener un acercamiento muy profundo a una parte de nuestra mente que hace maravillas. Y pues bueno, vamos a darle con todo a esta parte del podcast. Quiero aprovechar al máximo el tiempo compartiéndoles señales que indican que estamos en un despertar espiritual, ¿no? Creo que hay muchos procesos que a veces se empiezan a vivir de forma colectiva, y sería interesante compartir los más frecuentes y sobre esa línea poder avanzar. Para ello, pues bueno, me gustaría arrancar con una metáfora de la película de Matrix. De Matrix, una metáfora del despertar espiritual. La película sugiere, por ejemplo, que la verdad está más allá de la realidad aparente. Al cuestionar las convenciones establecidas, uno puede liberarse de las ilusiones del mundo material y alcanzar una conciencia más profunda, aunque no sin angustia de por medio. Ojo, aquí en la película de Matrix se ve pero súper marcado este tema. En un mundo dominado por el consumismo, el egocentrismo y todo lo que implica estas dos posturas, ¿no?, globales, parece absurdo hablar del emerger espiritual. A pesar de esto, cada vez más personas están explorando esta área. Aquí la pregunta que te hago es si tú eres una de ellas, porque si es así, quédate en el podcast, se va a poner muy interesante todo lo que viene. Vamos a hablar acerca de qué es el despertar espiritual. Eso nos va a ayudar mucho a tener una conexión directa con todo lo que tiene para nosotros este gran y fascinante tema. Es en lo personal uno de los temas más interesantes de los que he estado hablando a lo largo de todo este año que arrancamos con el podcast, y lo tenía preparado para el 6º mes del año. Creo que estamos ya prácticamente iniciando el 2º semestre del año. Se va rapidísimo el año, y qué mejor forma de trabajarlo acerca con nuestra espiritualidad y el despertar de la conciencia. Arrancamos. Vamos a abordar este proceso de la forma más sencilla, a través de un cuestionamiento. ¿Qué es el despertar espiritual? En palabras simples, el despertar o iluminación espiritual es el crecimiento del alma, es abrir los ojos a una perspectiva nueva. Se trata de un cambio interior que te hace sentir mayor conciencia de quién eres y de la realidad que te rodea. Dejas de obsesionarte por lo superficial y empiezas a conectar con el mundo de manera más sensible y consciente. Pero ojo, no significa que te conviertas en una persona ermitaña, apartada del mundo, vistiendo túnicas y sandalias
y pasando el día entero meditando en una cueva. Más bien, es una transformación profunda en la que comienzas a cuestionarte todo y abandonas antiguas creencias que ya no te representan. Empiezas a trabajar ese sistema de creencias desde una forma muy interesante. De cierta manera, pues bueno, la caverna de Platón, el despertar espiritual y sus alegorías modernas en la película de Matrix o en otra peli que me encanta, The Truman Show, con Jim Carrey, coinciden en su mensaje. La verdad de la existencia humana trasciende las meras apariencias. Voy a compartirte algunas señales de lo que se podría considerar despertar espiritual. 1. Deseas menos cosas y buscas más simplicidad en tu vida. Entre menos objetos acumulas, mayor alivio sientes. Ahora, en lugar de andar detrás del dinero, o de estatus, o de cosas materiales, te centras en enriquecerte por dentro. Adoptas un enfoque minimalista y te desapegas de distracciones innecesarias, tanto físicas como mentales. 2. Te atraen las lecturas que expanden tu mente. Los libros que tan solo te entretienen cada vez que te interesan menos, prefieres aquellos que te hacen pensar, que amplían tu mente y te dan algo más que solo diversión, como por ejemplo Siddhartha de Hermann Hesse, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ángel Ruiz, El Camino del Artista. En especial, pues yo soy fiel seguidor y aprendiz de Grinberg, o sea, y cuando digo seguidor es porque me gusta seguir la línea de investigación, no como tal el culto que se le generó a Grinberg en torno a redes sociales, el morbo de su desaparición. Yo me quedo con todo el legado que nos dejó, ¿no? Con esos 55 libros y con esos 13 que he leído de él y los que me faltan, tengo de sobra para seguir conociendo su legado, pero yo me quedo con esa parte, ¿no? Punto número 3. Tienes un profundo anhelo de significado. Las preguntas sobre el sentido de tus experiencias y la búsqueda del significado invaden tus pensamientos. Sientes un deseo genuino de encontrarte un propósito más profundo de tu vida. Te niegas a conformarte por vivir una vida por inercia. Punto número 4. Expones tu verdadero yo al mundo. Ojo, porque este punto es en donde muchas personas empiezan a dudar si quieren o no trabajar el despertar espiritual. En este punto, en donde expones tu verdadero yo al mundo, te da igual lo que el resto de las personas puedan pensar de ti. Te quitaste la máscara social que llevas para hacer lo que se supone que era correcto. Y ahora estás dispuesto a compartir tus pensamientos, sentimientos y todo esto sin sentirte culpable o avergonzarte. A mí en lo particular, este punto me resuena mucho, pues a todo lo que me llama la atención, ¿no? A todos los procesos, por ejemplo, con experiencias místicas, con medicinas ancestrales y a todo el juicio y cacería que se hace, ¿no? De forma muy marcada por esas prácticas tan hermosas que uno a veces vive. Por otro lado, pues bueno, cuando trabajas con algún instrumento, por ejemplo, nuevo, ¿no? O sea, cuando empecé con lo del didgeridoo, con la humpag, con la trompeta maya, pues a veces pues es raro, ¿no? O sea, escuchar y ver esas cosas, ¿no? que uno hace. Pero hoy en día me siento todavía más confiado y más agradecido a escuchar mi corazón, porque creo que cuando expones tu verdadero yo al mundo, se quedan las personas que se tienen que quedar y se van las personas que se tienen que ir. Entonces, este proceso de exponer tu verdadero yo al mundo es un salto cuántico que te va a liberar y que te va a permitir conectar con tu espiritualidad de forma muy profunda. Número 5. Cada vez pasas más tiempo a solas y en silencio. Encuentras placer en momentos de silencio y disfrutas de paseos solitarios en la naturaleza para conectar con tu yo interior, para encontrar paz en él. No necesitas bullicio para estar a gusto, tu propia compañía te resulta suficiente. Uno empieza a experimentar la soledad como un proceso de mucha claridad, de mucho aprendizaje. Número 6. Por momentos te sientes aislado y desconectado de los demás. Parece contradictorio con el punto anterior, yo lo sé. Lo que sucede es que durante el proceso de despertar espiritual, la sociedad encuentra diferentes matices. Cuando empiezas a cuestionar todas las creencias que solían guiarte, tiene sentido sentirte aislado, incomprendido y confundido.
Para que una semilla alcance su máxima expresión, debe deshacerse completamente. La corteza se parte, su interior sale y todo cambia. Para alguien que no comprende el crecimiento, pareciera una destrucción completa. Esa es una frase de Cynthia Osellini. Punto número 7. Te sientes más conectado con la naturaleza. Puedes sentir la energía de los árboles, el viento del cielo. Los atardeceres se convierten en el mejor espectáculo. Hasta los pequeños insectos se comparten del espacio, resultan asombrosos. Por otro lado, pues el contacto con el reino animal, ¿no? Es algo bien bonito, con las mascotas. El proceso en donde puedes interactuar con las estaciones del año de una forma en donde te adaptas. Si hace calor, ok, hace calor, veo la forma de adaptarme, disfruto un poco este calor. Ok, va a empezar temporada de lluvias. Ah, qué rico la lluvia, qué padre los sonidos, el olor a tierra mojada, qué interesante, ¿no? O sea, es algo donde podemos empezar a encontrar un punto de equilibrio, si lo quieres ver así. El punto número 8, comes más sano. Entiendes mejor que nunca el significado de esta frase. Somos lo que comemos. Priorizas alimentos nutritivos y de calidad porque sientes que tu cuerpo es como tu templo para tu espíritu. Es un proceso en donde el cuerpo nos habla y todos en algún momento, si hemos tenido por ahí unos kilitos de más o hemos tenido malos hábitos, llegamos a interactuar con este punto, ¿no? Y no necesariamente tenemos que tener obesidad para tener que comer sano. O sea, creo que hay personas que metabólicamente son delgadas y comen súper mal y nunca engordan. Y eso tampoco es sano. Entonces, el comer sano va más allá de el aspecto físico que uno tenga, ¿no? El comer sano pues es un hábito. Punto número 9. Te haces cargo de tus decisiones. Reconocer que culpar a otros por los contratiempos de tu vida no te lleva a ninguna parte. Has tomado conciencia de que eres mayor responsable de tu destino y te haces cargo de tus decisiones. Punto número 10. El pasado y futuro dejan de controlar tu vida. Entiendes que tu vida es hoy, aquí y ahora. Que el pasado tuvo su momento y que el futuro no existe. Así liberas las cargas emocionales del ayer y la ansiedad por lo que aún no ha sucedido. Te mantienes en el presente. Y es ahí donde hago mucho hincapié con mis pacientes, porque es un proceso muy bonito cuando empezamos a despertar espiritualmente hablando y de forma muy consciente, cuando nuestra mente y nuestra conciencia superior se enfoca en el presente. Podemos encontrar un punto de equilibrio y aprendizaje tan profundo que vamos a encontrar bastante beneficio a esta práctica. Entonces, pues bueno, desde ese punto ya compartí algunos síntomas, algunos tips que bueno, no más que tips, son como algunas reflexiones respecto a la forma en la que percibo que se va activando el despertar espiritual. Por otro lado, pues hay algunas etapas del despertar. A veces surge por un evento que cambia tu vida, como convertirte en madre, en padre, vivir una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo, encontrarte con tus guías espirituales, en una experiencia mística con una planta de poder. En otras ocasiones la transformación comienza tal vez sin motivo claro, al asistir a terapia, al experimentar algún proceso, algún accidente, alguna lesión. Aunque las etapas no son idénticas en todas las personas, hay ciertas fases generales que suelen estar presentes. Las etapas del despertar espiritual son 5 y se las voy a compartir para que puedan ver si han experimentado una o las 5 o están en ese proceso. La primera pues es un descontento o insatisfacción. Sientes incomodidad, vacío y confusión con tu vida actual, ya sea producto de una crisis existencial o un evento que te cambie para siempre. 2. Inicio de la transformación. Empiezas a cuestionar todo lo que te rodea, cómo opera el mundo, las intenciones de las personas, así como las reflexiones sobre tus propias acciones y tu identidad. 3. La noche oscura del alma. Al cuestionarlo, todo lo que te solía dar seguridad se desmorona. Y al experimentar ese proceso en donde se desmorona, nos quedamos en un estado de vulnerabilidad, desorientación, te sientes triste, asustado y solo. 4. Búsqueda de significado. Intentas reorientar tu vida, haciéndote preguntas sobre el propósito de tu existencia.
es posible que empieces a explorar prácticas como el yoga, la meditación, o te intereses por libros espirituales, o incluso busques o llegue a tu vida procesos de experiencias místicas con plantas de poder o con algún acercamiento profundo y transformador a tu espiritualidad y a tu conciencia. 5. Transformación y crecimiento. Luego de enfrentar desafíos que ponen a prueba tu fe y tu capacidad de resiliencia, reemplazas antiguas creencias por nuevas creencias y experimentar una mayor autoconciencia, compasión, gratitud y aceptación a la vida que tienes y a quién eres. Este proceso de transformación y crecimiento es maravilloso. Como resultado, te sientes en sintonía con tu ser auténtico. En lugar de ajustarte a las expectativas de la sociedad o de los demás, te comprometes a vivir en acuerdo a tus valores y deseos más genuinos. A su vez cultivas relaciones más genuinas, significativas, basadas en la aceptación y el respeto mutuo, y sobre todo con la base del amor. La duración del proceso varía según cada persona. Puede ser un proceso rápido, repentino para algunos, mientras que para otros puede ser un cambio gradual y prolongado, que puede tomar incluso años o décadas. Esto depende de varios factores, como la disposición personal para explorar, por ejemplo, el terreno espiritual, las prácticas empleadas y las circunstancias debidas. Es muy interesante analizar en qué punto te encuentras, qué puedes hacer para seguir trabajando tu propia espiritualidad, tu propia conciencia, y saber que todo tiene un proceso de maduración. No tener prisa por activar o incentivar a que esto se acelere. Llega cuando tiene que llegar y se da cuando se tiene que dar. Es un proceso que todo el tiempo se está manifestando. Incluso podemos experimentar procesos de despertar espiritual desde muy temprana edad, desde pequeñitos. Entonces yo te invito a ti, amiga, amigo, a que puedas cultivar tu espiritualidad de forma consciente, a que puedas despertar tu conciencia de forma sana, a través del amor, a través de retos para ti. Saber que la lucha no es con los demás, ni siquiera es contigo mismo, contigo misma. Es un proceso muy interesante el despertar espiritual, el despertar de la conciencia, porque van de la mano. Cuando despertamos nuestra conciencia, nuestra espiritualidad brota con mucha fuerza, para darnos fe, para darnos vitalidad, para darnos muchas respuestas. Entonces, la ecuación no falla. Cuando fortalecemos el espíritu, se fortalece también las emociones, los pensamientos, y pues es ahí donde podemos hacer toda la magia, ¿no?, de la realidad, esa realidad perceptual que cita Greenberg, por ejemplo, y todo lo que se ha comprobado científicamente también respecto a la realidad, respecto a los pensamientos, nos hace ver cómo pues somos tejedores de la realidad que vemos, somos creadores de la realidad que vivimos. Entonces, si utilizamos técnicas del despertar de la conciencia, si fortalecemos nuestra espiritualidad en nuestra realidad perceptual, desde el aquí y ahora, desde el presente, pues vamos a tener grandes beneficios, como este proceso de expansión, este sentimiento de unidad, y es ahí donde podemos pues avanzar de forma tremenda. Y bien, amigos, pues llegamos al final de su podcast de apoyo a nuestra propia conciencia, ¿no? O sea, este podcast se centra mucho en eso, no nada más trabajar todo el tema de la salud mental, sino apoyar al despertar de la conciencia, al despertar espiritual. Por eso hoy te dije apoyo a nuestra conciencia. Muchas veces lo podemos dejar como muy olvidado ese tema, pero creo que es algo bien importante. Yo soy el psicólogo Francisco López y esto fue Psicología Autóctona Transpersonal, despertar de la conciencia y espiritualidad. Hasta la próxima.